Hola, buenas tardes, bienvenidos, la Biblia abierta y lo nuevo con lo que seguimos ahora. A ver, en la primera carta a los Corintios que acabamos de leer, por lo menos a mí me dejó picando eh, todo ese capítulo 15, y también parte del 16, donde entre todas las cosas que Pablo enseñó a los corintios, pero por necesidad de ellos, por pregunta de ellos, empezó a hablar algo acerca de el fin del mundo, la segunda venida de Jesús. En realidad no discriminé demasiado los distintos temas, pero ¿y cómo será la resurrección? Cuando habla Pablo de cuerpo corruptible que pasa a cuerpo incorruptible. En realidad, ese capítulo y medio que habla el apóstol Pablo eh, trata muchos temas, no es un compendio de todo lo que sabemos, porque cuando lo estábamos leyendo yo iba pensando, bueno, todo lo que hay acerca del Señor hablando del tema, del fin, de su vuelta, del juicio. Yo digo, bueno, Jesús habló y en todos los evangelios, después vamos a ver qué es lo que tenemos en Juan, pero en los tres evangelios sinópticos hay una buena cantidad de textos de discursos que Jesús dio. Ahora vamos a ver aquí en donde haya mención. Y bueno, recordaba Mateo. Para empezar con Mateo, empecemos con Mateo hoy, Mateo 24 y 25, pero después fui encontrando que había otras menciones. O sea, Jesús fue hablándole especialmente a sus apóstoles en los capítulos más lejanos del final, de la última semana. Le fue hablando y anticipando el tema, ¿sí? De manera que vamos a tratar de hacer algo lo más prolijo posible. Eh, Acá no hay ninguna experta en esos temas, de manera que lo que vamos a hacer es que la Biblia hable, nos diga qué es lo que el Espíritu Santo dejó para que quedara para los lectores y también de repente indicar que no hay posturas muy claras sobre determinada palabra de Jesús en lo que haya querido decir. Es más, ha habido cantidad de escritos, de eruditos y de iglesias, incluso que se han encolumnado detrás de una determinada postura en cuanto a cuándo sería el fin. Pero bueno, este espacio lee la Biblia para tratar de comprenderla de la mejor manera posible, entendiendo los textos, cómo se han tanto distribuidos. En este caso que vamos a mirar unos días los evangelios, va a ser bueno ver, a ver, cómo Jesús fue explicando el tema. En algún caso explicando, en algún caso anticipando, para que los creyentes supieran hacia dónde iba su vida en esta tierra, aun cuando los suyos no entendieron que tenía que pasar por la muerte y la resurrección hasta casi el final, o hasta que sucedió. Pero vamos a seguir ahora el tema. Hoy le pusimos el fin del mundo, ¿sí? Tema que quizás en algún otro tiempo a las iglesias interesó y había muchos mensajes, predicaciones sobre el tema. Tengo la sensación de que no hay mucho en este tiempo, quizás porque los problemas del mundo son tan grandes que los temas inmediatos, cercanos, hacen necesario que haya mucha enseñanza acerca de esas cosas y no del fin del mundo. Eh, para empezar a leer, yo empecé a anotarla primero Mateo 24, 25, los capítulos más famosos, creo que son más conocidos que los de Lucas, ¿no? Y también tenemos en Marcos, hay una buena cantidad de texto. Pero empecé con el 24, pero después hojeando empecé a encontrar menciones del tema, así que no estoy segura que sea todo, pero eh,
encontré y me llamó la atención. Fue Mateo, claro, en Mateo 16, estaba mirando que el capítulo 17 está la transfiguración, que fue un momento clave en medio de su ministerio. Pero eh, antes, después de que Jesús predijo su muerte, una de las veces que lo hizo con sus discípulos, 16, 24, Jesús tuvo una enseñanza muy clara acerca de lo que significaba ser discípulo, ¿no? Lo tenemos especialmente en Mateo, en Lucas también, el precio del discipulado. Pero acá les dice Jesús, el que quiera salvar su vida la perderá, porque el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Bueno, toda esa explicación, y en el 27 de repente encontramos, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte antes de haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. De manera que no era 17, Mateo 16, donde hace un desafío a lo que significa ser discípulo, ahí les empieza a hablar de que el Hijo del Hombre iba a volver con su gloria, con sus ángeles, ¿sí? Explicación de eso, creo que aparentemente estaba hablando de que algunos no iban a sufrir la mente antes de haber visto al Hijo del Hombre en su gloria. Vino unos días después, una semana después, la transfiguración, que Pedro, Juan y Jacobo vieron a Jesús en su gloria, ¿sí? Pero hay otros que dicen que no, que eso se refería al tiempo de Jesús glorificado, la ascensión, de manera que no hay demasiado claras algunas de las explicaciones a estas palabras de Jesús. Pero por lo pronto creo que alguno de ellos le dijo iban a ver la gloria. Claro, estos tres, los cercanos de Jesús, vieron ese momento de gloria donde la representación de la ley, ¿no es cierto? Moisés y Elías, y de los profetas, Moisés y Elías allí, con la palabra, con la voz de Dios. Eso fue un momento glorioso. Pero entonces Jesús ya les había hablado de que Él iba a volver. Después encontré totalmente con otro contexto en Mateo 22. Repito que estoy segura que se me pasaron otros, pero bueno, estamos buscando acá. Cuando los saduceos, ese grupo que no creía en la resurrección, le vinieron a plantear a Jesús un caso hipotético y mentiroso, porque ellos no creían en la resurrección, ¿no? Con eso de un hombre que se muere, la mujer se casa con el hermano y después se muere, y todo como para decir, y bueno, si hay resurrección, ¿qué va a pasar con quién? Entonces Jesús les contestó, ustedes están equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Definitivo. En la resurrección, y acá Jesús la dio por seguro, cierto y verdadero, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Qué reinteresante es esto en cuanto a expresiones así del Señor a los judíos del Antiguo Testamento, hablándole él de que él era el Dios no de los muertos, los que estaban vivos. Impresionante. Y dice, al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Pero acá es una puntita, como esas que hay otras veces en la palabra, de mirar lo que va a pasar después allá. ¿Eh? Muy bien.
22 no tengo nada más y acá estamos en el capítulo 24. Capítulo de esos que yo lo sé porque es una tentación, ¿no? Estar leyendo Mateo y llegar acá y decir, ay, esto es muy complejo y no se entiende seguro. Pero vamos a leerlo en voz alta y vamos a escuchar a Jesús hablando de estas cosas, de cómo él quiso. Vamos a ver, Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos, y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Jesús no decía nada porque sí, ¿sí? Venía una enseñanza detrás. Ahora, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos. Esto lo escucharon mucho. Sabemos que algunos de esos lo iban a acusar después cuando Jesús estuvo en la acusación contra él. Y, ¿por qué él dijo que...? Bien. Los discípulos le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Acá ellos estaban bien claros en el sentido de cuándo, la gran pregunta, ¿cuándo va a pasar? Señal de la venida y entonces del fin del mundo. Bueno, esto es lo que Jesús quiso explicar y acá vamos a descubrir que hay un par de cosas diferentes que están siendo explicadas, aunque no están demasiado diferenciadas. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les dijo Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Acá Jesús estaba contestando sobre el fin del mundo. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Leí por ahí que los rabinos tenían esa frase así de los dolores como de parto cuando venga el fin. Entonces Jesús usa una frase que sería común a ellos. Ahora, esto que dijo Jesús ha sido la historia del hombre, ¿no? Nación contra nación, guerras, hambre, la naturaleza. Quizás lo que ahora que sabemos más cosas por el avance de la tecnología, sabemos cuántas cosas pasan y cuántas cosas están pasando por la destrucción del hombre del planeta, ¿no? Pero el Señor estaba ya sabiendo todas las cosas que iba a ver la humanidad. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel momento muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantiene firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Acá pareciera que termina una parte de este discurso, ¿no? Y todo lo que el Señor dijo estaba anticipando. Ellos mismos iban a pasar, porque los persigan y los maten. Algunos, por lo menos algunos de ellos. Y después, hoy se siguen decapitando cristianos en países musulmanes. Pero fíjense que en ese relato, en esa enumeración de cosas, Jesús se para en que el amor de muchos se enfriará y habrá quienes traicionen. Pero él dice, el evangelio del reino se predicará en todo el mundo y como testimonio a todas las naciones.
no sabemos exactamente si ya ha llegado a todas las naciones, pero las posibilidades con Internet en este momento, con los ministerios de misioneros que se están realizando, el mundo es muy diferente de posibilidades que en el momento que vivía Jesús. Pero ahora viene, punto aparte, no tengo subtítulo, pero viene algo que es muy llamativo y que vamos a tratar de ver si algunas de las explicaciones que se dan sobre esto coinciden con lo que pasó realmente. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, los que están en Judea huyan a las montañas. La profecía de Daniel apuntaba a lo que pasó en el año 168 a.C., donde era Antíoco, Epifanes, esos que estaban, los del periodo intertestamentario, que no tenemos más que contado por las cartas a los macabeos, que son los libros deuterocanónicos, donde es una punta para entender. Este Antíoco Epifanes, que ya era el aborrecedor del Dios de los judíos más grande, y es el famoso hecho de que en el altar del templo sacrificó un cerdo, o sea, haciendo todas las cosas que eran abominables. Eso fue llamado el horrible sacrilegio. Y entonces Jesús dijo, cuando vean, ¿no?, que pase eso, los que están en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no vaya a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terribles serán aquellos días para las que están embarazadas o amamantando. Oren para que su ida no sea ni en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como solo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, porque por causa de los elegidos, se les acortarán. Entiendo que la mayoría de los estudiosos e historiadores, Jesús estaba hablando no del fin acá, sino del año 70, cuando el Imperio Romano, durante el emperador Tito, destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y creo que Flavio Josefo, uno de los escritores, historiadores de la Iglesia, dice que realmente lo que fue tan terrible esa destrucción, era como para que fuera una gran tribulación como no ha habido desde el principio, que se aplicaba perfectamente, por eso él entendía que se refería al año 70. Algunos de ellos podrían estar vivos en ese tiempo. De manera que Jesús inserta esto, pero claro, era una enseñanza porque iba a tocarles en ellos y no tenían la menor idea de lo que iba a pasar, pero venía en la historia cercana. Entonces, dice, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Todo esto es alerta de Jesús. Jesús está alertando. Cuando venga eso, no va a ser. Piensen que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso pareciera que todo esto estaba referido a ese tiempo del año 70. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Acá vuelve a hablar de la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres, ¿no? Este es un dicho que aparece por ahí. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
Y acá hay una cita que no me fijé, pero creo que está en Isaías, hay en Ezequiel también. Se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Acá sí que está hablando del fin. Si no nos equivocamos. La señal del Hijo del Hombre, vieron que le habían preguntado cuál será la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Cuando veamos en los evangelios todas las menciones de Jesús a este tema, después vamos a buscar algunos versículos en Apocalipsis, en la última revelación, para ver de qué manera concordantes con lo que Jesús había anticipado desde el momento glorioso del fin del mundo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación antes que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Evidentemente la frase de esta generación bien puede referirse a lo que iba a pasar luego con la destrucción del templo y de Jerusalén. Jesús sigue contestando, estoy en el versículo 36, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Quien lo estaba diciendo era Jesucristo, el Hijo hecho hombre. En ese momento, él no lo podía saber. Por supuesto, cuando Jesús fue glorificado, volvió a estar a la diestra del Padre, ahí seguro lo iba a saber. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Empecé a subrayar las oraciones claves que decía. Esa comprensión de la historia de Noé, de los primeros capítulos que tenemos en la Biblia, daba bien como ilustración de estar alegremente viviendo la vida hasta el momento en que el Señor determine. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada, y no dice nada más ni explica más de eso. Por lo tanto, manténganse despiertos, ¿sí? Porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Sabemos que en la historia del cristianismo hubo montones de veces que se anunciaba que ya venía, hasta se ponían años en el año tal. Jesús ya dijo que nadie se va a enterar, salvo estas señales que él dijo, pero lamentablemente como ha avanzado la humanidad, guerras y todas las cosas que han venido pasando, siguen, pero el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi Señor se está demorando
y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Bien, acá hay una división del capítulo 25, aparece acá, dentro de este mismo discurso. No sabemos si fue en el mismo día, en el mismo momento, porque acá lo que empiezan es dos de las parábolas más conocidas. No las vamos a leer todas, pero vamos a leer a ver el sentido. El reino de los cielos era entonces como 10 jóvenes solteras. Reina Valera pone la palabra de traducción exacta de que dice vírgenes. Esto está puesto ya más en el lenguaje actual. 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, ¿no? Acá está el tema de la lámpara, que se le acabó el aceite, se fueron a comprar y vinieron los novios y se quedaron afuera. Llegaron las otras y gritaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta, porque entraron todos a la boda y se cerró la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Muchas veces hay en los evangelios parábolas de alerta a cuando él vuelve. Y después viene la parábola de las monedas de oro. Por supuesto, en griego la palabra era exacta, era talentos, así la Reina Valera, la Biblia de Jerusalén también, las traducciones más antiguas que se han quedado con su con la traducción literal, han dejado la palabra talento, pero la más nueva, si no la gente usa talentos, moneda, en relación con la palabra que para nosotros significaría dones en el día de hoy. Así que dice de las monedas de oro. Y entonces tenemos acá el reino de los cielos. Esta es una de las llamadas parábolas del reino de los cielos. No es parábola del fin, pero vamos a ver porque el final el Señor lo unió con todos estos temas que estaba enseñando. El reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos, les encargó sus bienes y dio 3 cantidades diferentes de monedas de oro, dice acá, ¿no? Volvió el Señor, arregló cuentas con ellos y el relato, la parábola marcó que los que habían tenido mayor cantidad la habían hecho trabajar y habían duplicado. Y el último llegó al que había recibido solo 1000 monedas y dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido, así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, acá tiene lo que es suyo. Pero el Señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco. También esta traducción del banco es moderna, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Y el final es el que está relacionado con el tema, porque dice, quítenle las 1000 monedas, dénselas al que tiene las 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que no tiene se le quitará. A ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Porque eso es la frase que Jesús había usado para hablar a aquellos que van a quedar en el juicio final lejos de Dios. Y después viene, también tenemos otro más, las ovejas y las cabras, pero acá está, yo creo que Mateo cuando recolectó su material puso en juntas estas 3
parábolas que posiblemente son las parábolas que contó Jesús final de su ministerio. Mateo era uno de los apóstoles, o sea que, porque mire, el capítulo 26 ya es la última cena, de manera que estamos al final del libro. No sé si tenemos tiempo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ahí volvemos al fin, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Acá Jesús estaba abriendo la ventana y mostrando algo que no sabemos si será tal cual o no, si será físico o no, pero Jesús lo mostró así. Todas las naciones se reunirán delante de él y separará a unos y a otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a la izquierda, apártense de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero, necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá, le aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y acá se acaba porque viene el capítulo 26 y tenemos los relatos de la última semana de vida de Jesús en este mundo. Esta parábola de la oveja y las cabras está solamente en Mateo. Interesante que los demás no lo tuvieron. Ahora cuando repasemos los otros evangelios lo vamos a buscar, pero entiendo que no porque no tenemos acá las referencias. De manera que acá eso es otra mirada, ¿no es cierto? A la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ser una vida que dé frutos, ¿sí? Esto es como una parábola, es una historia, pero en esa historia está el centro de que Dios lo que quiere es que como hijos y discípulos de Él estemos con una vida de servicio, de amor, de cuidado unos a los otros. Es una muy fuerte y hermosa parábola y nos está mostrando el juicio. De manera que en todas estas lecturas de Mateo encontramos que Jesús dejó vislumbrar su regreso, las fechas del estado del mundo, de lo que pasaría, mostró algo del juicio, de manera que tenemos acá elementos para estar alertas, para tener expectativa, para no olvidarnos que las cosas que pasan en este mundo, que son tan fuertes, tan terribles, y nos tienen muy con la mirada hacia todo eso que pasa, en ningún momento nos hagan olvidar y mirar hacia adelante con expectativa de que el Señor va a volver y hará su voluntad, tal como nos lo ha mostrado en la palabra. Capítulos difíciles, sí, bien, pero vamos a ir leyendo. Ahora ya está con Mateo, mañana tomamos Marcos y seguimos viendo qué enseñanzas que dejó Jesús Marcos tomó para su evangelio.
Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana.